Buenos días, María de Jesús. Conferencia de prensa en la que el Ejecutivo da a conocer las acciones que se van a tomar respecto a la contaminación con mercurio causada por la minería ilegal y que ha conllevado a la declaratoria en emergencia de 11 distritos en Madre de Dios. Escuchemos al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. 11 distritos de las provincias de Manu, Tahuamanu y Tambopata por contaminación por mercurio en el marco de la Ley de Gestión de Riesgo de Desastres. Quiero, en estas palabras introductorias, fundamentalmente, en primer lugar, hacer referencia en el contexto en el que se dicta esta emergencia y, en segundo lugar, a las acciones concretas que se asumirán a partir de la misma. Sobre lo primero, la declaración de este estado de emergencia por razones de contaminación por mercurio deviene del trabajo que desde el inicio de este gobierno se ha venido haciendo, en primer lugar, para controlar la minería ilegal, en segundo lugar, para eliminarla, en tercer lugar, para la rehabilitación y el cuidado de la gente. Es decir, con esta acción, con este Decreto Supremo 034/2016, lo que hacemos es consolidar una estrategia de Estado, de este gobierno, en favor de la población de Madre de Dios y en especial de las tres provincias mencionadas, Manu, Tahuamanu y Tambopata, porque es preocupación del Estado la salud de las personas y su vida. La segunda razón de este contexto es que el Perú no solamente ha ratificado la Convención de Minamata para la reducción del uso gradual de mercurio, sino que viene trabajando activamente para que exista un clarísimo plan de acción que conlleve a que se deje de utilizar mercurio por las consecuencias que ello tiene. La tercera razón vinculada a este contexto es el hecho que un conjunto de estudios hechos por entidades independientes como ha sido el Instituto Carnegie de la Universidad de Stanford, la Universidad de Duke y Cáritas del Perú han mostrado ya esta presencia de mercurio, lo que se ve complementado con información del propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, existiendo esta contaminación por mercurio, ello nos lleva a esta cuarta razón del contexto. La gente tiene que ser atendida de manera urgente con el fin de revertir este problema de contaminación. Tengamos en cuenta que el mercurio es una sustancia bioacumulable que puede generar efectos en el largo plazo. Y todos sabemos que el mayor efecto del mercurio en el cuerpo humano es efectos neurológicos e insuficiencia renal. Ustedes deben saber, señores y señoras de la prensa, que el convenio de Minamata, suscrito justamente en la ciudad de Minamata, lo fue ahí porque en Minamata se produjo alguna vez en la historia, en el pasado, un desastre de gran magnitud con gente con enfermedad neurológica fruto de la exposición a esta sustancia. Por lo tanto, es deber del Estado atender a las personas. Y ustedes podrán notar que no solamente estamos un grupo importante de ministros, viceministros y viceministras, sino también representantes de otros organismos, la jefa de salud, la jefa de Sanipés, entre otros que acompañan esta conferencia de prensa. Porque el Decreto Supremo 034/2016 PCM tiene por objeto hacer una atención integral, inmediata, que empiece a materializarse ya y por un plazo de 60 días con miras a que esto continúe. Señores y señoras, esta es una política de Estado. Esta no es una política tan solo del gobierno, es una política de Estado orientada a revertir los problemas de contaminación por mercurio que está sufriendo la gente. De manera resumida, es lo segundo que quería mencionarles. Lo que les puedo señalar, en primer lugar, y un poco en orden, Sanipés, que forma parte del Ministerio de la Producción, aquí me acompaña el ministro Piero Ghezzi, está tomando medidas vinculadas a el pescado. Hay que tener en cuenta que en comunidades amazónicas la dieta de pescado es en volúmenes infinitamente mayor de otras regiones del país. Por lo tanto, Sanipés ha identificado que hay una especie, la mota punteada, que está con estándares de calidad sobre mercurio por encima de lo que recomiendan los organismos internacionales y las normas peruanas. Por lo que las acciones concretas estarán referidas a fuentes de alimentación alternativas y a mucha información a fin de evitar el consumo de esta especie.
En el caso específico del Ministerio de Salud, y luego le cederé la palabra al viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, las acciones están vinculadas a tamizaje individualizado. Los muestreos que se han realizado son muestreos, es decir, se han hecho sobre un número de personas que permiten sacar una estadística del nivel de exposición. 41% de la población de Madre de Dios está expuesta a la contaminación por mercurio. Esto es un número muy alto. Por lo tanto, el Ministerio de Salud va a hacer tamizaje individualizado a través de un hospital de campaña, que es algo que posteriormente el viceministro Minaya les explicará. En el caso específico de Defensa Civil tendrá toda la organización logística y de reparto de los alimentos. El señor presidente de la República, como ustedes saben, tuvo en representación del Estado peruano y los ciudadanos peruanos un gesto de solidaridad con la hermana República del Ecuador. Frente a una situación de desastre como el sismo ocurrido en la ciudad de Manta, trasladamos como país, liderados por el presidente de la República, un conjunto de bienes orientados a solucionar y aliviar el dolor que causa un desastre. Esa misma atención al dolor que causa la contaminación, el presidente ha pedido que se traslade a Madre de Dios a fin de atender justamente un problema de contaminación que tiene consecuencias que como Estado no deseamos. Y es por eso que Defensa Civil utilizará todos sus medios y toda la logística con el fin de apoyar estas acciones, lo que obviamente se verá complementado por el Ministerio de Defensa, y aquí está el ministro Yaque Balaquivi, y por el Ministerio del Interior, y está el ministro José Luis Pérez Guadalupe, quien facilitarán todos los medios de transporte para que esta ayuda llegue de inmediato. A su vez, nos acompaña la ministra de Cultura, que, a cargo del Viceministerio de Interculturalidad, tiene que velar por los derechos y por la integridad de los pueblos indígenas que habitan en esta zona. Como ustedes saben, Madre de Dios es una región del país donde habitan importantes miembros de distintos pueblos indígenas, etnias y comunidades nativas. Y justamente es de interés del Ministerio de Cultura hacer seguimiento para revertir la situación de contaminación que se puede estar generando. Tengan en cuenta, señores y señoras de la prensa, que el nivel de exposición a mercurio es muy severo en los operadores que están realizando esta actividad. Es muy fuerte en las comunidades nativas, pueblos indígenas que están en la región y también incluso en la región Madre de Dios. En todos los casos está por encima de los estándares y límites máximos permisibles establecidos por la ley. Quizás debo agregar en el caso del Ministerio de Cultura, que también está haciendo un trabajo de seguimiento a las comunidades en Serjali, donde hay también presencia de mercurio, pero eso es una acción que en su momento la ministra expondrá. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos acompaña la viceministra, porque es tarea de este viceministerio justamente poder ampliar y potenciar la capacidad de los programas sociales en Madre de Dios como parte de esta emergencia. Tengan en cuenta que en Madre de Dios, por tener un ingreso monetario alto, no necesariamente se ha llegado con la intensidad con la que se debiera llegar. Y además, las autoridades locales muchas veces no han cumplido con la focalización, que es el requisito básico para llegar con programas sociales. El MIDIS va a ingresar para focalizar adecuadamente y al focalizar que Juntos tenga presencia, pero en general todos los demás programas sociales. Y en el caso de la presencia de la presidenta de Salud, Virginia Bafigo, es porque el Hospital Perú, este hospital de campaña que el Perú, como un gesto de solidaridad, llevó a Ecuador, va a ser instalado como un hospital para atender situaciones en Madre de Dios. Todo esto en coordinación para que no se dupliquen los esfuerzos. Sumado, y con ello termino, el Ministerio de Vivienda trasladará plantas de potabilización y de tratamiento de aguas, y el Ministerio de Energía y Minas asistencia técnica para el uso de métodos alternativos al uso de mercurio como es la gravimetría. Como podrán ver ustedes, señores y señoras de la prensa, la agenda es una agenda extensa, pero es una agenda de Estado, de un gobierno comprometido por la salud de las personas. Dejemos los debates innecesarios, concentrémonos en las personas. Finalmente, el Estado se debe a las personas. Nosotros somos funcionarios públicos que servimos a las personas y por eso esta declaratoria del estado de emergencia. A continuación,
cederé la palabra al viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, para que señale con alguna precisión las acciones que este ministerio asumirá. Muchas gracias, ministro. Tomar como punto de partida la cifra que el ministro nos daba de cerca del 41% de la población que se ha muestreado que tiene contaminación, niveles de exposición altos a mercurio. Esto significan aproximadamente 40.000 a 50.000 personas, especialmente en la zona de la cuenca del Alto y Bajo Madre de Dios y en la reserva donde habita población indígena, es la zona de Amara Caeri. Esta población con niveles que exceden los niveles máximos permisibles hasta en 6 veces su nivel, son el énfasis donde nosotros vamos a intervenir. La intervención, si bien es cierto, está prevista para todo Madre de Dios, contemplando diferentes escenarios de trabajo, se concentrará en hacer seguimiento específico a niños, mujeres en edad fértil, gestantes, en quienes haremos tamizaje para determinar no solamente la presencia de mercurio, sino las condiciones de salud que tienen actualmente. Como todos nosotros sabemos, el impacto que causa el mercurio en su forma de metilmercurio expone a las personas a un riesgo de insuficiencia renal, a problemas neurológicos que tienen que ser adecuadamente evaluados por nuestros especialistas. Brigadas de atención itinerantes a través de los ríos irán en el programa Más Salud para poder atender a cada una de esas personas. Todas las comunidades, alrededor de 48 establecimientos de salud, serán atendidas en ese nivel. Se instalarán también hospital de campaña, no solamente el del Ministerio de Salud, también los que corresponden a la Seguridad Social, con el Hospital Perú, hospital emblemático del país, para instalar atención especializada y además laboratorios que permitirán hacer el seguimiento apropiadamente a las personas. Adicionalmente, intervenciones de mitigación y de atención de salud incorporarán también atención con canastas que iniciarán a trabajarse ahora con INDECI, pero que añaden multivitamínicos que evitarán que tengamos esta circulación tan intensa de mercurio en la sangre de las personas y permitirán que vayamos reduciendo los niveles de mercurio. En los siguientes meses nosotros además informaremos el estado de salud no solamente de pobladores, sino también de comunidades en relación a los niveles de contaminación que hoy día tienen. Es cuanto señalo, señor ministro. Agradecemos las palabras del viceministro de Salud Pública y a continuación hará uso de la palabra el ministro de la Producción, señor Piero Gessi. Buenas tardes a todos. Yo quería mencionar 3 temas en particular. En primer lugar, el ministro de Ambiente mencionó la prohibición de la mota punteada, que es una especie carroñera que acumula mercurio y que ha mostrado en los exámenes que ha hecho el SANIPES en los últimos meses un nivel de mercurio que excede el límite máximo permisible para consumo humano. La directora ejecutiva de SANIPES, Diana García, en unos momentos va a dar mayores detalles de este caso, pero digamos, se ha prohibido desde el comienzo de este mes el consumo de la mota punteada en la región. Asimismo, se está comenzando hoy mismo los exámenes para otras especies que posiblemente tienen niveles menores de mercurio en la medida que no son especies devoradoras. En segundo lugar, el Ministerio de Producción está impulsando va a estar impulsando el tema de la acuicultura en la región para sustituir naturalmente los peces contaminados, pero eso va a requerir necesariamente hacer exámenes del agua para ver el nivel de mercurio y hacer filtraciones para asegurar que el agua que se utilice en las pozas acuícolas estén libres de mercurio y en ese sentido sean aptas para consumo humano directo. Y en tercer lugar, y es un tema muy importante que mencionar, nosotros entendemos que uno de los problemas de Madre de Dios ha sido la falta de generación de empleo para su población y en ese sentido estamos impulsando de una manera bastante agresiva la reforestación a través de plantaciones forestales en la región de Madre de Dios. Para tener una idea, en Madre de Dios hay fácilmente 40.000 hectáreas por reforestar.
muchas cerca de la frontera, entre los 50 kilómetros, y eso generaría 20.000 puestos de trabajo. 2 hectáreas en una plantación forestal genera un puesto de trabajo permanente. Entonces, esa es una solución bastante grande. Ya existen inversionistas interesados en plantaciones forestales, y estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Defensa para lograr permisos en caso sean inversionistas extranjeras. Pero es una fuente de trabajo para reforestar la Amazonía que tiene un impacto inmediato en la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de la población. Ahora le cedo la palabra a la directora ejecutiva de Sanipes, Diana García. Buenas tardes, gracias ministro. Yo como titular de la dirección del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera y con el objetivo de monitorear todo lo que son contaminantes a nivel nacional que afectan la salud, Sanipes diseñó un plan de control en Madre de Dios para determinar la contaminación no solamente de metales, sino también microbiológica. Nosotros ya desde enero sabíamos que en la mota punteada, mediante 10 ensayos en Iñapari, que salían 8 de los 10 salían por encima de la especificación para el límite máximo permisible. Seguimos nosotros dando instrucciones a la Direpro de Madre de Dios para que limite el consumo de la mota punteada, que es el pez en el cual hemos analizado este ensayo. De tal manera que el 4 de mayo hemos emitido un comunicado prohibiendo el consumo de esta especie, y vamos a seguir todo el año monitoreando, haciendo ensayos, tanto en Iñapari como en otras zonas de Madre de Dios. Este control no solamente se hace en Madre de Dios, sino se hace en todo el país para peces, crustáceos y moluscos. Y esta información, cuando encontramos que haya una contaminación, hacemos un proceso de comunicación de riesgo, tal como lo hemos hecho en varias localidades, provincias del Perú. Con esto les quiero decir que en el caso de Madre de Dios, actualmente está prohibido la extracción, comercialización y consumo de la mota punteada. Y vamos a proceder con un plan de acción de monitoreo para las otras especies que están en esa zona. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, y a continuación hará uso de la palabra el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, general en retiro Alfredo Murgueito. Buenas tardes. La responsabilidad que asigna al Instituto Nacional de Defensa Civil el Decreto Supremo 034 es de coordinar y articular las acciones de respuesta y rehabilitación que deben realizar los sectores que están involucrados en este decreto supremo. Y no solamente eso, debemos también el articular las acciones que deben realizar el gobierno regional como también los gobiernos locales. El trabajo que deba realizar cada sector está basado a sus planes de acción, los cuales a través del tiempo en este decreto supremo pueden sufrir una serie de variaciones por la situación que se puede ir presentando. Entonces, nuestra responsabilidad como el INDECI es realizar la coordinación y el seguimiento. Asimismo, tenemos la responsabilidad que nos atañe conforme a la Ley de Gestión de Riesgos, el de proporcionar bienes de ayuda humanitaria. Esto va a estar a disposición de los que están afectados, de la población afectada, particularmente lo que es el tema alimentario, es como complementario a su ración alimentaria de estos pobladores. Tenemos toda la disposición y toda la cantidad suficiente para poder atender a más de 40.000 o 50.000 personas que refirió el viceministro de Salud, para atender a la población durante todo el tiempo que dure esta declaratoria de estado de emergencia. Con las palabras del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, invitamos a los miembros de la prensa a realizar las preguntas correspondientes.
Se agradecerá mencionar los nombres y medios a los que corresponden. Ministros, ¿cómo están? Marco Calderón, de Canal N. Próximos ya a culminar su gestión en los próximos 2 meses, ¿qué piensan entregar luego de estas acciones a la próxima administración? Muchas gracias por esa pregunta, creo que es fundamental. Desde el inicio de este gobierno en relación a un fenómeno como el de la minería ilegal, las acciones han sido progresivas, ordenadas y exitosas. Lo primero que obviamente debía hacerse era regular y establecer un marco regulatorio que permitiese distinguir al minero ilegal del minero informal, que permitiese establecer las restricciones para evitar el uso de maquinaria no deseada, como las dragas, las tracas, las carrancheras y todas aquellas que causan daño en los cuerpos de agua. Esas normas están vigentes, esas normas están operando, esas normas están funcionando. Lo segundo era esas normas ponerlas en práctica. Y la puesta en práctica de esas normas tenía que ver justamente, entre otras cosas, con el proceso de formalización. Proceso de formalización que tiene ya a 2.200 personas formalizadas y con miras a que de aquí a final de año hayan 6.000 personas formalizadas, lo que determina que el proceso funciona y el proceso está bien encaminado. Pero este proceso también tenía y tiene otros elementos a considerar. Por ejemplo, el control de insumos químicos. Hemos logrado reducir el consumo indebido de combustible en Madre de Dios, pero también el consumo indebido de mercurio y otras sustancias químicas que justamente causan estos problemas de contaminación. Hemos logrado incrementar el número de operadores con RUC a casi 40.000, ninguno de ellos tenía RUC. Hemos podido desarrollar un conjunto de acciones orientadas a controlar la comercialización de oro a través de las compras, 23.000 operaciones en un año casi activos mineros a través de operadores subcontratados por ella. Hemos podido decomisar oro ilegal que iba a ser exportado 1.2 toneladas, es decir, un conjunto de resultados concretos del proceso de formalización. Lo tercero que se deja es, en consecuencia, ahora esta medida, que ustedes, amigos y amigas de la prensa, se estarán preguntando por qué ahora. Porque uno no puede entrar a un proceso de rehabilitación en problemas de salud, vida y bosque si primero lo que uno no hace es controlar la fuente. Y la fuente es uso de mercurio y la fuente es minería ilegal. Y en este gobierno hemos logrado reducir la tasa de deforestación por minería ilegal ya en 50%. Se ha reducido significativamente el uso de mercurio el año 2015 en 60%, ya no se está importando mercurio y por lo tanto ahora ya podemos entrar en una campaña que intente revertir el problema de la contaminación. Y entonces lo que estamos dejando es un sistema que es por la gente de Madre de Dios, que está expuesta, como dijo el viceministro de Salud Pública, en 41% a la presencia de mercurio. Y, en consecuencia, enfermedades que, como yo mencioné, son neurológicas o de insuficiencia renal. Una última precisión en relación a su pregunta, y lo dijo el viceministro Minaya. El mercurio, en su condición metálica, en su condición de sustancia, puede no tener efectos severos. Lo tiene cuando se convierte en metilmercurio y se convierte en mercurio orgánico. El metilmercurio o mercurio orgánico puede quedarse presente por 80 años. Por lo tanto, podemos, si no establecemos medidas ahora, seguir sufriendo problemas de contaminación en ese periodo. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado cortar esa fuente de contaminación. Y lo hacemos como responsabilidad individual del Estado peruano y de este gobierno, y también mostrando mucha responsabilidad en el cumplimiento de la Convención de Minamata. La Convención de Minamata no es gratuita, parte de reconocer que el mercurio es dañino y que causa efectos en las personas que estamos tratando de controlar. Ministro, buenas tardes. Luis Morocho de Latina. Usted menciona que ya hay 6.000 personas formalizadas, empresas formalizadas. Sin embargo, se ha venido diciendo en la campaña que estas no pasaban de 300 y que era un fracaso la política en ese sentido que aplicaba el gobierno en Madre de Dios. Y cuando usted señala que han atacado el foco de esta contaminación, quisiera que ahonde, por favor, ¿cuáles han sido las causas por las cuales actualmente se tiene que 40% de población de Madre de Dios está expuesta a la contaminación de mercurio? Porque es clarísimo, según los programas que hemos acompañado, que derivan de las operaciones ilegales en las cuencas de Tamopata y otras, ¿no? Correcto. Su pregunta tiene varias partes y voy a contestar todas ellas. Hay una gran confusión
cuando se plantea la cifra. Porque tengan en cuenta que cuando se ideó, diseñó y lanzó el programa de formalización, lo que se buscaba era asociatividad. Se lo voy a poner de otra manera. Es imposible que alguien desarrolle una actividad como la minería de manera individual. Por eso se está generando el problema. Por lo que el programa de formalización lo que buscaba era asociatividad. Es decir, que todos aquellos que hoy día realizan la actividad individual y son informales se asocien en empresas y estas empresas desarrollen la actividad con una autorización de inicio y o reinicio que le da el Ministerio de Energía y Minas porque ha cumplido los pasos previos. Los beneficiarios de esta asociatividad son 2.200 mineros informales ya formalizados, asociados en un número superior a las 200 empresas, pero los beneficiarios individuales formalizados son 2.200. con miras a tener 5.000 a 6.000 a fin de año, en forma asociada, que es la manera como se debiera operar en el futuro. Y esto es un elemento central. En relación al tema de la contaminación por mercurio, puede existir siempre una confusión que haga suponer que la minería se inició hace 5 años en estas zonas del país. La minería en esta zona del país, en Madre de Dios, tiene 45 años. O sea, hace 45 años se desarrolla una minería que en un momento fue artesanal, es decir, utilizaban la palangana y estos mecanismos artesanales, pero que luego evolucionó a una minería que por utilizar máquina que es depredadora del ecosistema empezó a generar los daños que hoy día vemos y por el uso indebido y desmedido de mercurio. Y en ese sentido, justamente lo que nosotros hemos querido es terminar, por eso la prohibición de esta máquina que depreda y degrada. Por eso también la provisión de mecanismos alternativos, el control del mercurio, y todo eso está dando los resultados que mencioné hace un momento. Pero esta contaminación es obviamente resultado de la poca atención que se le dio en el pasado a este tipo de actividades, que como le digo tiene 45 años, pero que ahora empezamos a ver resultados concretos de medidas que son correctas. Lo tercero es, en Madre de Dios, efectivamente, no hay formalizados porque el gobernador regional de Madre de Dios ha negado esa posibilidad al impedir que los expedientes se procesen. Y por eso el informe de auditoría de la Contraloría General de la República plantea la responsabilidad que ha llevado al inicio de procesos judiciales en ese sentido, conforme ya había sido informado en el pasado. Pero concentrémonos en el objetivo de esta conferencia de prensa. El objetivo de esta conferencia de prensa es la ciudadanía de Madre de Dios, el pueblo de Madre de Dios y el derecho que tienen de habitar en condiciones de ambiente sano y en condiciones saludables. Y lamentablemente eso no se puede hacer si seguimos promoviendo una actividad que utiliza indebidamente el mercurio y contamina, o si, como ahora, no tomamos acciones concretas que permitan revertir. Mencionó el viceministro Minaya que se le iba a proveer en estas brigadas de multivitamínicos a la población, porque los multivitamínicos permiten que se fije el hierro y que el mercurio se elimine por la orina para seguir evitando estas condiciones o consecuencias bioacumulables de la presencia de este mercurio en la gente. Buenas tardes, Silvia Quispe de Radio Nacional. Para el ministro de Ambiente, quiero hacer una pregunta. Si su sector está evaluando de tomar otras medidas en otras zonas del país que hayan sido afectadas también por contaminación minera. Así es. Nosotros como Estado y como Gobierno estamos tomando un conjunto de acciones, y para ser concreto en relación a mercurio, porque también se toman acciones en relación a otros metales, de manera muy concreta. Le pongo un ejemplo. Serjali, que ya lo mencioné, presenta mercurio. No se conoce con exactitud el origen de este mercurio porque no hay una actividad minera presente en esa zona. Se estima que podría derivar de alguna actividad ilegal de muchos años atrás, de décadas probablemente, que por bioacumulación sigue presente en los peces, que son los que son el sustento alimenticio o alimentario de la población de Serjali. Pero ya el Ministerio de Cultura, y aquí está la ministra de Cultura, y el Ministerio de Salud, hoy día representado por el viceministro Minaya, están adoptando acciones justamente para revertir lo que ocurre en Serjali. Hace una semana se presentó en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en la ciudad de Iquitos, el resultado del análisis que se había hecho a 2 ríos importantes de la Amazonía norte del Perú, el Curaray y el Arabela.
y ahí se mostraba presencia de mercurios en algunos peces que algunos podrían derivar de formaciones volcánicas que vienen desde territorio ecuatoriano, y hay un mercurio natural también. También se está investigando las causas, pero también estableciendo políticas a fin de lograr que la población se alimente con pescado que sea pescado sano. Entonces lo estamos haciendo en distintos lugares del territorio, pero lo que es obligación es, en un caso específico donde sabemos la fuente, que es la minería ilegal como Madre de Dios, cortar la fuente y además dar la atención de salud, de educación, de cultura, de inclusión, de pesca sana o pescado sano, entre otras, que es lo que se está decidiendo con este Decreto Supremo 034/2016. Buenas tardes, Nidia Caja de TV Perú. Ustedes han mencionado, ¿no?, que desde enero se están haciendo esos estudios respecto al mercurio que habrían en estos peces y ya tenemos, ¿no?, 50.000 personas que estarían afectadas también por este problema. ¿Por qué razón se está tomando ya esta medida ahora? ¿Hay algún problema ya de salud palpable con esta población o se teme que vaya a tener daños irreversibles en este momento? Sí. En realidad, Sanipes como autoridad sanitaria no llega a 2 años todavía de su creación. Una de las oficinas primeras en la selva que pusimos fue en Puerto Maldonado, Iñapari, en punto de frontera. Dentro de nuestros controles en cualquier país, la autoridad sanitaria tiene que hacer controles sistemáticos, mensuales, de acuerdo a las normativas. En el caso de Madre de Dios, nosotros hemos venido haciendo estos controles, primeramente microbiológicos y luego la parte de contaminantes de metales, y en enero, en Iñapari hemos encontrado de los 10 resultados, 8 que están fuera de especificación. Y como se ha comentado en esta conferencia, el mercurio es bioacumulable. Si ya pasa el límite máximo permisible y si ese pez sigue en contacto con esta calidad de agua, lo que va a pasar es que cada vez va a tener un resultado mayor. Como autoridad sanitaria nosotros tenemos que actuar como consecuencia de esta alerta, protegiendo a la salud de las personas que pueden consumir este producto. Y el monitoreo va a continuar con otras especies, ¿no? Vamos a complementar esta información con los datos de salud. Habíamos señalado la situación actual. Esta no se gesta de un momento a otro. A lo largo de 20 años aproximadamente se tienen registros de continuas emisiones, manejo de cerca de 3.000 toneladas de mercurio. Estos han llegado a los ríos, han contaminado a los peces, el fitoplancton, que es de donde ellos se alimentan, y ha generado que la cadena de consumo entre los propios peces vaya biomagnificando, es decir, se incrementa el nivel de mercurio y esto es lo que se consume en el nivel de las poblaciones. No afecta solamente a la población en la zona donde se hace la explotación minera. Los peces, igual que el fitoplancton y el barro, avanzan, migran, entre comillas, con el sentido de las aguas y obviamente se desplazan estas arenas y fango contaminado. A lo largo de este tiempo hemos venido realizando vigilancia permanente, no solamente de la calidad del agua, sino también de aire y territorio. Y en estos 2 últimos años, a través no solamente de estudios del país, de sus autoridades nacionales, sino de evaluaciones independientes, básicamente con universidades del extranjero, de los Estados Unidos, hemos identificado en un estudio que ha atravesado toda la carretera interoceánica, toda la cuenca del Madre de Dios en sus cuencas alta y baja, y en la zona de la reserva de Amaracaeri, la presencia de contaminación de mercurio, algunas con niveles bastante más elevados que nos hablan de contaminación crónica, de exposición crónica. Hoy, cuando se toma esa decisión, es porque además tenemos la evidencia
No solamente la contaminación de las personas, también en el consumo de los peces, que es fundamentalmente lo que lleva el mercurio en su forma de metilmercurio a la población. Completados esos estudios, señores, nos toca a nosotros actuar en defensa de la salud, intervenir básicamente en, primero, evitar que se siga consumiendo las especies contaminadas e iniciar un proceso de atención permanente que permitirá reducir los niveles de exposición que se tienen, los niveles de toxicidad que ya se pueden haber acumulado y poder evitar que tengamos consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente para que no registremos en el país lo que hoy día conocemos como el síndrome de Minamata, una afectación neurológica severa que no solamente produce los daños paulatinos que vemos en la población adulta, que hoy día podría estar recibiendo el impacto del mercurio, sino malformaciones y especialmente daño severo en el nivel de parálisis cerebral, como ha ocurrido en esta ciudad de Minamata y que ejemplifica lo que es la amenaza del mercurio en el mundo. Nuestra lucha es específicamente para controlar esta condición y poder reducir ese riesgo y no tengamos un Minamata en el país. Muchas gracias al viceministro. Algunas cosas concretas finales. Con ocasión del trabajo de este gobierno en beneficio de las personas, por primera vez el Ministerio de Salud, y eso se inauguró el año pasado, cuenta con un laboratorio de análisis de metales pesados. Eso no existía. Es decir, hoy día el Estado peruano, gracias a la voluntad del gobierno, puede hacer muestreo directo de la presencia de metales pesados en cuerpo humano. Antes esos muestreos tenían que remitirse a laboratorios al exterior. Hemos formulado todas las acciones que son necesarias para fortalecernos en ese sentido. Incluso en esta declaratoria de emergencia para Madre de Dios, 2 acciones muy concretas se desarrollarán. Este muestreo de metales pesados a cargo del Ministerio de Salud se llevará a la zona. Se hará muestreo directamente con un laboratorio y se está trabajando para un laboratorio de biología molecular justamente para hacer seguimiento a los recursos biológicos que pueden tener presencia de mercurio que, como se ha señalado, se bioacumula. Quiero entonces agradecerles a todos y todas ustedes por esta oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos y ciudadanas del Perú para señalar lo que es voluntad de este gobierno. Este gobierno ha iniciado acciones concretas para detener actividades ilícitas que a su vez generan consecuencias severas a la población. Y hoy día ha dado muestras de lo que el gobierno peruano, de lo que el presidente Humala ha señalado en más de una oportunidad. El Perú y este gobierno se debe a la gente, y de más específicamente a la gente de Madre de Dios, que se merece un ambiente sano, un ambiente saludable y mejores condiciones de vida. El gobierno del presidente Humala está trabajando por la población de Madre de Dios hoy y por las futuras generaciones en las distintas regiones del país. Muchísimas gracias.